Hola, mi nombre es Oscar Chiñas Vargas, soy del Instituto Tecnológico de Meditlán y esta es la materia Tecnología de los Materiales. A continuación te voy a hablar sobre dos temas importantes sobre los materiales, que sería la mecánica y la física. En este caso se van a ver propiedades, tanto de propiedades mecánicas, propiedades físicas, térmicas, eléctricas y magnéticas. ¿Qué son las propiedades físicas y mecánicas? Bueno, las propiedades físicas son características intrínsecas de materiales que no dependen de fuerzas externas, como la densidad, el punto de fusión, la conductividad eléctrica o térmica de imagen. En este caso, en esta imagen podemos ver que en la propiedad física influye mucho lo que es la densidad, conductividad térmica, punto de fusión, conductividad eléctrica y pues dilatación. Y en propiedades mecánicas se describe como o se escriben o se comporta un material cuando se le aplica fuerzas o cargas externas. Algunos ejemplos son la dureza, la tenacidad, la elasticidad, la ductividad, la resistencia a la atracción, que en este caso puede, como en esta imagen se ve, resistencia, dureza, elasticidad, ductividad, fragilidad y tenacidad. Como propiedades mecánicas que también tienen muchos puntos clave, que es la ciencia que están propiedades miden como resistencia de un material a la fuerza extremas, golpes, estiramientos, presiones, se pueden agrupar para entender mejor cómo actúan. En este caso, la resistencia soporta esfuerzos, hacen pruebas de esfuerzo extremo sin ceder. Y en pruebas de elasticidad, recuperar su forma al dejar de aplicar la fuerza. Plasticidad, se deforma permanentemente sin romperse. Dureza, resistencia a ser rayado, en este caso puede ser como los cristales de cuarzo, que suelen ser mucho más resistentes. Tenacidad, resistencia a romperse ante golpes. Fragilidad, se rompe fácilmente ante golpes o puesto a tenaz. Ductividad, capaz de estirarse a forma de hilos o cables como el oro. Maleabilidad, capacidad de entender para formar láminas. En propiedades físicas son las principales, o sea, las físicas son las características visibles o medibles de la materia, estado físico, sólido, líquido, gaseoso o plasma según su energía, densidad, como en este caso, como cuando el agua cambia de gas a sólido o de sólido a líquido, que se le llama la disposición, que es a sólido, y de sólido a líquido sería y de líquido a gas sería la condensación, y sucesivamente al revés sería sublimación y evaporación. ¿Por qué son tan importantes eso, las propiedades de los materiales? Pues son importantes porque en la ciencia de clasificación permite identificar y organizar las, las sustancias según su comportamiento. Investigación son la base para crear nuevos materiales con funciones específicas en la vida cotidiana. Elección de objetos decisivos que soporta usar, transpirabilidad o que un sartén a comprar, pues que la conductividad térmica sea bien, que tenga una buena disipación. Por ejemplo, en la ciencia, pues en la clasificación para depender de los materiales, y en la vida cotidiana, pues elección de objetos, seguridad y entre otras cosas. ¿Qué son las propiedades térmicas y cuáles son? Pues el concepto fundamental de esto es la respuesta al calor. La mayoría de los materiales se expanden o se dilatan con el calor y se contrae con el frío. Importancia térmica o técnica. Es vital conocerlas para que las piezas no se rompan al trabajar a altas temperaturas. En este caso, no sé si han escuchado que cuando un motor le ponen como una tipo copita donde va el pistón, lo meten a nitrógeno. ¿Para qué? Para que haya una dilatación.
que con el frío ese metal se contraiga, se haga más chico. Y una vez que la temperatura va subiendo, pues lo que hace ese metal es volver a su estado original. Las 5 propiedades térmicas. Las 5 propiedades térmicas clave. En este caso puede ser la definición, que, que tan fácil para material absorbe calor, como en este caso que el aluminio, que es el que más abstrae calor. En este caso es la energía necesaria para elevar un kilogramo de sustancia en un grado dato. Curioso, el agua tiene un calor específico muy alto, por eso es excelente para refrigeraciones, motores y moderar el clima de las costas. Conductividad térmica, o, o se pone la definición de eso, sería la capacidad de transmitir calor a través del material. Conductores, los cuales los metales son excelentes porque tienen electrones libres que transportan la energía pues, por ejemplo, el diamante, que es el mejor conductor conocido, aislantes, la madera, plásticos, cerámicas, conducen mal el calor, que son poco usables, o mejor dicho, nunca lo usan. En dilatación térmica la definición es que aumenta el tamaño, longitud, superficie o volumen al subir la temperatura. En este caso, hay metales que hacen lo contrario, que cuando se meten a frío, en vez de dilatarse o hacerse más chiquito, lo que hace, digo, lo que se hace más grande, se disminuye el tamaño. Y eso pues son las causas de que los átomos vibran con más fuerza y se alejan entre sí. Ejemplo, las juntas de dilatación en banquetas o puentes. Estos espacios vacíos sirven para que el material se estire sin romperse. En este caso, pues, ¿por qué o qué son las propiedades de los materiales? O qué son las propiedades eléctricas de los materiales. Pues las propiedades eléctricas de los materiales son aquellas que determinan su respuesta ante el paso de la corriente eléctrica, es decir, su, su capacidad de conductividad y resistibilidad, propiedades de transmitir la electricidad y resistencia al paso de la misma. Respectivamente, de acuerdo a este criterio, los materiales se clasifican en tres categorías: conductores, aislantes y semiconductores. La disposición de las partículas que conforman al átomo es la responsable de esta respuesta. Dos de las más importantes, los protones y los electrones, se caracterizan por tener carga eléctrica, una propiedad de la materia, al igual que la masa. En este caso podemos ver cuatro diferentes propiedades eléctricas, que puede ser la conductividad, la resistencia, la resistividad, que lo que hace es pues resistir altos amperajes, o disminuir amperajes para equipos no tan diseñados para cosas potentes, la permeabilidad magnética y la capacidad, que en este caso conocemos como capacitores. Las unidades, ¿cuáles son las unidades de la actividad eléctrica? Se expresan en amperios, voltaje o voltajemetros, o brevemente a voltaje por metro. Puesto que la densidad de corriente viene dada en amperios sobre metro cuadrado y el campo eléctrico en voltaje sobre metro, el cociente entre la corriente que pasa por un material y el voltaje aplicado al mismo es la sumatoria, digo, bueno, es la sumatoria. Puede expresarse también como pues segundos sobre metros o segundos por metros menos uno. Los materiales en los que cumple el eje Joules es igual a la sumatoria de E SE. Con- conocen como materiales ómicos, que sería la resistencia. Por esta es la forma microscópica de la, de la conocida ley de Ohm. Para circuitos eléctricos resistivos, que es voltaje es igual a resistencia por intensidad o intensidad por resistencia, donde V es el voltaje, la corriente es y la R es una resistencia eléctrica. Pues en este caso la tabla de conductividad, a continuación se ve una tabla de conductividad.
que es la que muestra los diversos conductores de diversos materiales, conductores semiconductores y aislantes a una temperatura de 20 grados, que en este caso, pues, disculpe, pues lo que tenemos el grafeno, el plata, cobre, que son los conductores, y los semiconductores, que es el carbón, germanio y silicio, que se usan en los diodos principalmente, y aislante, pues, que es el ámbar, que es una sustancia amarilla con la que se descubrió que había una mosca ahí durante millones de años, el vidrio, la mica y el cuarzo fundido y la madera. Esos son los materiales menos conductivos o, mejor dicho, aislantes de la corriente. A ver, ahora vamos a hablar de las propiedades magnéticas de los materiales. ¿Qué son las propiedades? Bueno, las propiedades magnéticas de los materiales son las manifestaciones que estos exhiben ante la presencia de campos magnéticos externos y también al hecho de que existen elementos y compuestos que espontáneamente producen estos campos. Ejemplos de materiales con notables propiedades magnéticas son el hierro, el cobalto y el níquel, además de algunos óxidos de hierro como la magnetita y la magnemita, óxido de cromo, óxido de níquel, aleaciones como el alnínico, aluminio, níquel, cobalto, lo que ya se repitieron. Su magnetismo se manifiesta a través de atracciones que ejercen las barras fabricadas con esos materiales sobre limaduras de hierro, clips metálicos, monedas y otros pequeños objetos. Por la respuesta magnética se puede decir que pues, todas las sustancias indistintamente responden ante el campo magnético externo. Se debe a que un átomo cualquiera, el movimiento orbital de los electrones crea 18 o crea un spin. Entre ambos generan el momento magnético. Los de electrones y en este a su vez contribuyen, electrones digo, en esto atribuyen al momento magnético neto del átomo. Por cierto, que los protones, que al igual que los electrones son partículas cargadas en movimientos, realizan una contribución muy pequeña al momento magnético neto del átomo, de manera que puede considerarse que el porte de los materiales, los momentos magnéticos se distribuyen al azar, resultando un momento magnético neto atómico. Pero en los materiales que son capaces de producir su propio campo magnético, los momentos se encuentran hechos más organizados, no se cancelan ni se genera un momento magnético neto no nulo. Pues la susceptibilidad magnética, ¿qué quiere decir esto? Que para caracterizar a cada de estas respuestas exigen una cantidad física sin dimensiones llamada la susceptibilidad magnética. Su valor informa acerca del grado de magnetización que la sustancia es capaz de mostrar la presencia del campo magnético externo si m es el vector magnético creado por el vector dentro del material. H es el campo magnético externo y X sustancias, que dice que M es igual a X por H. Es decir, la magnetización creada en el material es directamente proporcional al campo externo aplicado. Y pues, ¿qué quiere decir esto? Que pues se crea un antiferromagnetismo. ¿Qué quiere decir esto? En otras maneras, en que los momentos magnéticos se ordenan en forma antiparalela, es decir, alternando sus sentidos, como el óxido de magnesio. Por ello no responde a la misma forma ante los campos externos que los materiales ferromagnéticos, como se presenta acá, que los antimagnéticos suelen ser más ordenados y los ferromagnéticos no, que si te das cuenta van hacia arriba y los antimagnéticos van hacia su izquierda y derecha. Bien, esto sería todo y espero que se haya entendido sobre mi explicación de las propiedades mecánicas y físicas de los materiales. Eh, Gracias.